A continuación presentaré el diseño de filtros FIR aplicando el método de ventanas utilizando la herramienta de MATLAB. Bueno, primero veremos lo que es el diseño de un filtro con la ventana de Hamming. Va a ser un filtro pasa abajo. El primer método consiste en tener lo que es una frecuencia de corte. En este caso va a estar representado por 0.4, que se lo interpretaría como 0.4.pi radianes por cada muestra. Tendrá un orden de filtro de 100. Como primer paso realizaremos lo que es el diseño de un filtro pasa abajo utilizando estos dos elementos, para lo cual utilizaremos el código fdesign.lowpass, low pass porque es un filtro pasa abajo. Luego pasaremos al diseño del filtro pasa abajo, pero con la ventana de Hamming, para lo cual utilizaremos el código design, tomando como referencia el filtro pasa bajo que ya se generó anteriormente, que está representado por HF. Aquí se especifica cómo va a ser el método. Va a ser método por ventana, utilizando la ventana de Hamming, para lo cual si queremos graficarlo utilizaremos la palabra fbtool y especificando cuál es el filtro que queremos graficar. En este caso el filtro con la ventana es HD1 y una etiqueta legend que es para agregar algún texto en nuestra gráfica. Nuestro siguiente método es utilizando la frecuencia de corte, la frecuencia de muestreo y el orden de nuestro filtro. Calcularemos omega c y omega n. El omega n viene a ser una frecuencia de restricción. Para diseñar el filtro con la ventana utilizaremos el código FIR1, especificando la ventana. En este caso es una ventana de Hamming. Especificamos qué rango va a tener omega, es decir, nuestro eje X va a estar entre 0 y pi. También tenemos lo que es una respuesta de frecuencia del filtro, y para graficar tendremos lo que es la palabra plot. A continuación se verá cómo se grafican. Bueno, nuestra primera gráfica es aplicando el primer método y nuestra segunda gráfica es aplicando el segundo método. Como podemos ver, son imágenes casi similares, pero en este caso no lo son, ya que los valores utilizados en este caso no son los mismos. La siguiente ventana es la ventana de Hamming. De igual forma utilizaremos la misma programación utilizada para Hamming. Igual será un filtro pasa abajo. Lo diferente para esto sería tener en cuenta que debemos cambiar el tipo de ventana en el código design. En este caso especificar que es una ventana de Hamming para el primer método. Igual para el segundo método en el código FIR1 especificar es una ventana de Hamming. Entonces las gráficas serían de la siguiente forma. La primera es con el método 1 y la segunda con el método 2. Como podemos ver, son casi similares, pero en este caso no lo serían, ya que sus valores de frecuencias y demás datos que se toman en cuenta no son los mismos. El siguiente método es el método de Blackman. De igual forma utilizaremos la misma programación. En este caso igual es para un filtro pasa abajo. Especificamos que es una ventana de Blackman. Esto sería para un filtro pasa abajo. También lo realizaremos de la misma forma para un filtro pasa alto. En este caso debemos especificar lo que es un filtro pasa alto, para lo cual en el código fdesign. Colocaremos lo que es high pass, que viene a representar que es un filtro pasa alto, y especificar su tipo de ventana, que es una ventana de Blackman. Entonces las gráficas serían de la siguiente forma. Esta vendría a ser con nuestra primera. Este sería con nuestro primer método, que es para un filtro pasa alto. Y el segundo sería con la ventana de Blackman para un filtro
pasa alto. Ahora veremos lo que es la utilización de la ventana de Bartlett. De igual forma utilizaremos la misma programación empleada en lo que es el método de Blackman. Lo utilizaremos para realizar un filtro pasa bajo y un filtro pasa alto, tomando en cuenta que ahora es una ventana de Bartlett. Entonces debemos modificarlo en los dos métodos. Entonces la graficación sería de la siguiente forma. Nuestro primer gráfico sería un filtro pasa abajo con una ventana de Bartlett, y nuestro segundo sería para un filtro pasa alto con la ventana de Bartlett. Ahora veremos lo que es el diseño de un filtro pasa banda empleando la ventana de Kaiser, para lo cual necesitamos sus frecuencias de corte de la banda pasante y banda atenuante, así como su desviación, atenuación y su frecuencia de muestreo. Luego realizaremos un cálculo para determinar estas frecuencias en Hz, y para el diseño del filtro pasa banda utilizaremos el código Design Field, donde especificaremos cada uno de los parámetros que va a tener nuestro filtro, por ejemplo las bandas de corte, las frecuencias de corte, las desviaciones, atenuaciones, frecuencia de muestreo. También debemos especificar qué tipo de filtro va a ser. En este caso, como era un filtro pasabanda, utilizaremos la palabra bandpass filter, y debemos especificar qué tipo de ventana se va a utilizar. En este caso va a ser una ventana de Kaiser. Para graficar este filtro utilizaremos el código FBTool, especificando qué es lo que queremos graficar. En este caso será el filtro diseñado, que se representa como FPV. Luego tenemos para la misma ventana tenemos ahora el diseño de un filtro pasa abajo. En este caso tendrá solo una frecuencia de corte de la banda pasante y de la banda atenuante, igual sus desviaciones, atenuaciones y la frecuencia de muestreo. Igual utilizaremos el código Design Field. En este caso, como es un filtro pasa abajo, utilizaremos el código Low Pass Filter y especificar qué tipo de ventana es una ventana de Kaiser, y de igual forma utilizamos el código FBTool para lo que sería su graficación. Entonces la graficación de estos dos filtros será de la siguiente forma. La primera gráfica que se puede observar viene a ser la de un filtro pasabanda. En este caso se emplea la ventana de Kaiser, y nuestro segundo gráfico está representando lo que es un filtro pasa abajo con dicha ventana. Ahora veremos lo que es el diseño de un filtro, en este caso también pasa abajo, aplicando la ventana rectangular. En este caso también vamos a tener lo que son sus desviaciones, su frecuencia de corte en la banda pasante y banda atenuante, y su frecuencia de muestreo. Calculamos sus omegas y otros datos que me permitirán utilizar este tipo de ventana. Para utilizar lo que es la ventana rectangular debemos utilizar lo que es el comando boxcar, que es para dicha ventana. Para el diseño del filtro, como ya se vio más antes, utilizaremos el código FIT1, pero en este caso para la graficación solo estaremos utilizando el código plot. Entonces la ventana sería de la siguiente forma. Entonces el filtro pasa abajo con esta ventana rectangular, se vería de la siguiente manera. La última ventana sería nuestra ventana triangular. De igual forma utilizaremos la misma programación empleada para una ventana rectangular, pero en este caso debemos tomar en cuenta de que como ya no es el mismo tipo de ventana, debemos utilizar el código específico para la ventana triangular. Entonces utilizaremos el código triang. Y de igual forma para el diseño del filtro sería la palabra FIR1, y para su graficación sería de igual forma la palabra plot, y se vería de la siguiente manera. Entonces aquí podemos ver cómo quedaría nuestro filtro pasa abajo con una ventana triangular.